Permíteme compartir la pregunta 27 del Manual para el Maestro de un Curso de Milagros que dice: ¿qué es la muerte? Si hemos seguido el curso desde el principio, nos queda claro, por lo menos en teoría, que para el curso, vivir en el mundo significa estar muerto o, en el mejor de los casos, dormido. El príncipe Hamlet de la obra de Shakespeare describe así la muerte: morir es dormir y tal vez soñar. Sí, y ved aquí el gran obstáculo, porque el considerar qué sueños podrían ocurrir en el silencio del sepulcro, cuando hayamos abandonado este despojo mortal, es razón harto poderosa para detenernos. Esta es la consideración que hace nuestra infelicidad tan larga. En nuestro caso, Jesús nos ha explicado que los conceptos están invertidos. Hemos aprendido que nacemos para morir. El curso nos enseña que debemos morir para renacer. Es decir, si en nuestra mente mueren las ideas de separación, mueren los juicios, mueren la culpa y el miedo, muere el identificarnos con el cuerpo, al dejarlo resucitaríamos en la vida eterna, pues una vez que nos hayamos vaciado de esas creencias, el altar de Dios en nuestra mente nos restituirá nuestra verdadera identidad y podremos volver a sentirnos integrados a la mente crística que jamás hemos abandonado. ¿Quién le tendrá miedo a la muerte cuando ha construido el puente hacia el amor? Entonces sí, la frase «descanse en paz» tendría un sentido más realista. Textualmente, el primer párrafo dice: la muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. ¿No es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y finalmente morir? Hasta cierto punto, hemos aprendido que eso es lo natural, que es el ciclo de la vida. Para el curso, ese es el ciclo en que se divide la muerte. Para los budistas, esa es la rueda del samsara, ciclos de nacimiento, vida y muerte. ¿Sería conveniente cuestionarnos como Hamlet si esto es todo lo que hay? O mejor aún, si existe una manera de recuperar el paraíso perdido. Y eso nos llevaría quizá a dejar de tenerle miedo a la muerte y encontrar la manera de llegar a la verdadera vida eterna de la que tanto habla Jesús en su mensaje. Continuando con el texto dice: la creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Se considera que así es como opera la naturaleza y que no se debe poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse como la ley natural de la vida. Lo aceptamos porque así es como hemos aprendido generación tras generación. Pero agrega: lo cíclico, lo cambiante y lo incierto, lo inestable y lo inconstante, lo que de alguna manera crece y mengua siguiendo una trayectoria determinada, es lo que se considera la voluntad de Dios. Y nadie se pregunta si un creador benigno hubiese podido disponer algo así. Nos han educado en el temor a Dios a través del juicio final, con un Dios que premia o castiga, y quizá de ahí venga el miedo a la muerte. Jesús quiere deshacer esas ideas y demostrarnos que la única vida es la que vivimos en la mente de un Dios profundamente amoroso. ¿Quién tendrá miedo de la muerte si realmente aceptara esta verdad? Si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, agrega el siguiente párrafo, sería imposible pensar que Dios es amoroso, pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión y desesperanza, no puede sino inspirar temor. Tu insignificante vida está en sus manos, suspendida de un hilo que Él está listo para cortar sin que le importe o lo lamente, tal vez hoy mismo. Y aún, si esperase, el final es seguro de todas formas. El que ama a un Dios así no conoce el amor, ya que ha negado que la vida sea real.
La muerte se ha convertido en el símbolo de la vida y su mundo ahora es un campo de batalla en donde reina la contradicción y los opuestos luchan en una guerra interminable. Donde hay muerte, la paz es imposible. Considero que el párrafo anterior se escucha muy duro, pero hemos aceptado la idea de que Dios nos está castigando cuando suceden cosas adversas. La naturaleza nos está castigando, el karma nos está castigando, etc. Cuando es nuestra mente tomadora de decisiones que se castiga a sí misma al elegir identificarse con el cuerpo a través de un pensamiento delimitado por el mismo cuerpo en un tiempo y un espacio finito, en lugar del pensamiento recto que hace tantos siglos los filósofos y los grandes maestros nos han venido mostrando. A la distancia de un pensamiento está Dios. El curso dice: Dios no creó los cuerpos, creó el espíritu de su Hijo llamado Cristo. Por lo tanto, en la eternidad no hay muerte. Recuerdo que te he platicado de un señor de 70 años que me dijo que su mamá le había inculcado muchos miedos. Por eso él era así. Yo creo que ya va siendo hora de que usted, yo y todos los demás tomemos la decisión en favor del amor de Dios y dejemos nuestras antiguas creencias, ¿no cree? La muerte es el símbolo del temor a Dios. Esa pequeña frase encierra nuestra decisión de salir de la mente de unidad, creer que somos nuestra propia causa y no el efecto de la única causa, y por lo tanto existe el miedo subyacente al castigo por haber renunciado al amor de Dios y elegir una vida de conflicto, miedo y muerte. Esa decisión subyace a todas las creencias que se inculcan de generación tras generación. Por eso el siguiente párrafo dice: la idea de la muerte oculta el amor de Dios y lo mantiene al margen de la conciencia, cual un escudo puesto en alto para bloquear el sol. Lo siniestro de este símbolo basta para demostrar que la muerte no puede coexistir con Dios. El siguiente párrafo es, para mi gusto, igual que el anterior, muy fuerte, pero nada que no concuerde con nuestro habitual enfoque. La muerte muestra una imagen del Hijo de Dios en la que éste acaba descansando en paz, en los brazos de la devastación, donde los gusanos lo esperan para darle la bienvenida y, gracias a su muerte, prolongar un poco más su propia existencia. Mas los gusanos están igualmente condenados a morir, y de esa forma todas las cosas viven gracias a la muerte. En la naturaleza, el devorarse unos a otros es la ley de vida. Bajo esta perspectiva, se comprende la siguiente frase: Dios está loco y solo el miedo es real. La muerte niega la vida, pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. En esto no puede haber transigencia alguna. O bien existe un Dios de miedo, o bien uno de amor. Conforme nos identifiquemos con el cuerpo y su ciclo de vida, estaremos abrigando la idea de un Dios de miedo. En la medida en que vayamos deshaciendo las viejas ideas y abramos la mente a la posibilidad de una vida en unidad con Dios, sin muerte, iremos acercándonos a ese amor eternamente vivo y ya no anhelaremos volver a creer en una vida insustancial en el cuerpo. Por eso, hay que aprovechar lo que nos queda de tiempo, cuerpo, para rezar con toda la convicción la oración de Santa Teresa de Jesús que dice: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Entonces, ¿no nos debe importar que alguien se muera? Sí, sí nos debe importar. Jesús no nos está pidiendo que neguemos nuestro miedo, no nos está exhortando a que busquemos la muerte. Nos está invitando a que hagamos consciente lo que es la verdadera vida. En esta etapa de nuestro desarrollo espiritual, la muerte de alguien nos sirve para recordar que bajo ese dolor
está el miedo por la falsa idea subyacente de la separación de Dios. La muerte viene a remover la creencia en el pecado, la culpa del ego por haber robado a Dios a su Hijo. Y ahora Él viene a recuperar lo que es suyo. Por eso nos impacta tanto las muertes cercanas o ajenas. Y es importante que en estos momentos lo recuerdes. Y no para que se lo digas a los afectados. De ninguna manera no serías empático y mucho menos amoroso. Es para que tú, poco a poco, tomes conciencia de que la muerte existe en nuestra mente porque le hemos dado realidad al identificarnos con el cuerpo y generosamente se la vayamos quitando al entregar esa creencia a la expiación. Mentalmente pudieses entregar ese dolor para su sanación. En tu nombre o en el de los afectados, al fin somos lo mismo, mientras alcanzamos la convicción de las palabras de Jesucristo que dicen: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Avanzando con la lectura, dice el siguiente párrafo: el mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de hacer 1000 más. Ya descansó, ya dejó de sufrir, es la voluntad de Dios. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna de ellas sería aceptable para Dios. Pensamos que la muerte es más dolorosa en jóvenes que en adultos, que hay formas más tristes que otras. Pero el principio número 1 de los milagros dice: no hay grado de dificultad en los milagros, porque no hay grado de diferencia en las ilusiones, todas son falsas, según lo explican las siguientes líneas. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para él, ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo. Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real. Pero en ese caso, Dios no sería amoroso. De ahí que en nuestro entrenamiento hemos leído en el tema especial que es un cuerpo algunas líneas como: el cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar partes de su ser de otras partes. El cuerpo es un sueño al igual que otros sueños. El cuerpo fue concebido para condenarlo al infierno, es decir, a la separación. Hemos repetido en las lecciones de repaso: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. De ahí que queremos demostrar lo que deseamos aprender y aprendemos lo que demostramos. Ahora queremos identificarnos con la vida que está más allá del cuerpo. El último enemigo destruido será la muerte. Por supuesto que sí. Sin la idea de la muerte, dice, no habría mundo. Todos los sueños acabarían con este. Esta es la meta final de la salvación, el fin de todas las ilusiones. Y todas las ilusiones nacen de la muerte. Recuerda, el creernos separados dio origen a la creencia en la muerte, porque nos escondimos en un cuerpo vulnerable proyectado por nuestra mente separada, y de ahí se fabricaron todas las ilusiones que dan vida al personaje, aunque en realidad condenan a la mente tomadora de decisiones a la insustancialidad. ¿Qué puede nacer de la muerte y tener vida? Por otra parte, que puede originarse en Dios y morir. Las inconsistencias, las transigencias y los ritos que en el mundo fomentan en sus vanos intentos de aferrarse a la muerte y al mismo tiempo pensar que el amor es real, no son más que necios trucos mágicos, ineficaces y desprovistos de sentido. De ahí la importancia de la congruencia, de mantenernos en la dirección que ya hemos elegido como maestros de Dios, disciplinar nuestros pensamientos, cuestionar nuestra percepción de las cosas para ver si realmente es la que va acorde a la que queremos demostrar, salirnos del campo de batalla y observar con Jesús la devastación como indica el texto. Dios es,
Y en Él, dice, todas las cosas creadas no pueden sino ser eternas. ¿No ves que de no ser así, Él tendría un opuesto y el miedo sería tan real como el amor? Profundiza sus palabras. Maestro de Dios, tu única tarea puede definirse de la siguiente manera. No hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante. No creas en la crueldad, ni permitas que el ataque oculte la verdad en ti. Lo que parece morir tan solo se ha percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones. De ahí que tu tarea sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad. Mantente firme solo en esto. No te dejes engañar por la realidad de ninguna forma cambiante. La verdad no cambia ni fluctúa, ni sucumbe ante la muerte o ante la destrucción. ¿Y cuál es el final de la muerte? Nada más esto, el reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre. Nada más que eso, pero no olvides que tampoco es menos. Amén.